somos un gremio relativamente joven. A finales del 2017, noviembre de 2017, nos juntamos 65 socios fundadores de diferentes rubros y dijimos, no, necesitamos generar mejores condiciones para emprender en Paraguay. ¿Sí? Decíamos, y nuestro propósito en el fondo es hacer que emprender sea más fácil, ¿verdad? Y que Paraguay sea un mejor lugar para emprender. Y bueno, de esos 65 socios fundadores, hoy estamos más de 7.000 socios. En todo el país. En todo el país. Estamos más de 180 distritos en los 17 departamentos. Y bueno, a lo largo un poco de esta trayectoria que tuvimos como gremio, estuvimos enfocados principalmente en dos ejes, ¿verdad? Uno que se refería a incidencia en políticas públicas. Para generar esas condiciones necesitamos mejores políticas públicas. Estuvimos detrás de lo que son las empresas de acciones simplificadas, ¿sí? Para poder abrir la empresa o constituir la empresa de manera digital, gratuita, mucho más ágil. ¿Sí? Estamos todavía también luchando un poco ahí para que esto realmente sea una realidad, porque hoy ya hay más de 4.500 empresas de acciones simplificadas, pero el proceso todavía, digamos, necesitamos poder potenciarlo mucho más. Luego estuvimos también potenciando el instrumento del FOGAPI en su momento. Justo tuvimos acá unos cuantos programas hablando un poco de la importancia del acceso a créditos, pero créditos que estén realmente pensados para las MIPYMES y los emprendedores. Y también, bueno, ahora estamos trabajando mucho también en torno a poder difundir un poco lo que es, cuáles son los beneficios de la formalización. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos el eje de comunidad que tiene que ver con trabajar y generar valor para nuestros más de 7.000 socios. Y ahí tenemos todo un programa que se refiere principalmente a mentorías. ¿Sí? Damos mentorías a nuestros socios, acompañarles justamente en capacidades de gestión empresarial. Ahí también tenemos encuentros, afters, ¿verdad? Donde podemos encontrarnos y podemos intercambiar un poco experiencias. Y después tenemos organizadas ya casi más de 100 ferias desde el 2020 hasta ahora, como una estrategia de reactivación económica, con más de $100.000 en ventas dentro de estas ferias y más de 800 feriantes. Ya hecho también no solamente en Asunción, sino también en otras ciudades. Y bueno, y últimamente, ya hace más de 2 años también, tenemos una unidad de proyectos donde estamos trabajando 2 programas puntualmente. Uno es el programa de desarrollo de proveedores de locales de Concepción, ¿verdad? Con apoyo de una industria que se está instalando allá, ¿sí? Y el segundo es una plataforma de monitoreo de compras públicas que se llama Vigía. Muy interesante, sí. Justamente ese sistema. Porque nosotros... Vigía, así como suena. Vigía.com.pi, ¿sí? Y es de acceso libre. Gratuito. Uno puede buscar ahí licitaciones para MIPYMES, ¿sí? Estuvimos también desarrollando un proyecto con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y una empresa llamada el Centro de Desarrollo Sostenible, donde también desarrollamos una etiqueta, un tag, que vos cuando entras al portal de licitaciones o cuando entras a Vigía, te salta como, digamos, licitaciones que tienen que ver o tienen ciertas características que puedan ser más aptas para que vos como MIPYME o como trabajador independiente puedas participar, ¿sí? Entonces, en estos 3 ejes se resumen también nuestros ejes estratégicos, que son principalmente formalización por una parte, financiación por otro y apertura de mercado, ¿sí? Para nosotros son como 3 caminos fundamentales que tenemos que potenciar como país para que realmente también podamos sofisticar, ¿sí? a las MIPYMES, entender que estamos en un contexto en el cual muchas de las MIPYMES son MIPYMES de subsistencia, como los categorizaba CADEP en uno de sus estudios, y transformarlas más en MIPYMES de oportunidad, ¿verdad? Que son MIPYMES que se constituyen para poder hacer crecer el negocio y no solamente para subsistir y no solamente para generar ingresos, sino también que se reconocen como actores dentro de un mercado y quieren potenciar generando valor a sus clientes. Entonces, estamos en ese proceso a lo largo de los diferentes ejes de trabajo que estamos también potenciando desde ACEPI. Tomando básicamente el último concepto de que las MIPYMES son básicamente de subsistencia, y sí, porque muchas veces no tienen el colchón financiero que tendría una empresa ya constituida, si lo categorizamos ya incluso de medianas, grandes.
La pandemia fue como una prueba de fuego justamente para las MIPYMES, Cristian, en el sentido de que muchas quizás pudieron de alguna manera salir a flote con estas medidas que ustedes también acompañaron por parte del gobierno, que es lo del Fondo de Garantía del Paraguay. Sin embargo, terminó siendo un gran desafío aún años después para las MIPYMES, y esa es la pregunta puntual, Cristian. ¿Cómo enfrenta el 2023 el sector de las MIPYMES en ese sentido? ¿Sigue habiendo ciertos sectores muy, muy afectados? ¿O cuál representa o es el escenario en el que se están desenvolviendo? Yo creo que hay que entender que el fenómeno del emprendimiento, tanto en Paraguay como en Latinoamérica, se transforma o se transformó más todavía a partir de la pandemia en esa casi en ese colchón o en esa red de contención para muchas personas que pasaron de ser empleados o colaboradores de empresas a justamente generar un emprendimiento de subsistencia para poder, digamos, sobrevivir, por decirlo de una manera, ¿verdad? En el sentido más literal de la palabra. A partir de eso, también es importante entender que hay desafíos en torno, primero que hubo un gran crecimiento en el número de MIPYMES, que después fue bajando como algo natural porque mucha gente volvió a estar empleada, pero esa gente que, digamos, y nos pasaba mucho a nosotros en nuestros afters, que decían, yo arranqué ahora en plena pandemia, digamos, pasando los primeros 2, 3 meses, 4 meses, ya estamos hablando de que en promedio estaban generando como 4 fuentes de trabajo, ¿verdad? Directo. Entonces, estamos hablando de que en promedio, y también en nuestra base de datos, tenemos casi de estos 7.000, casi 28.000 empleos, digamos, generados de manera directa por nuestros socios, porque el promedio es por ahí, ¿verdad? Y ahí es donde necesitamos generar justamente políticas públicas que puedan ayudar a sostener, ¿sí?, y a potenciar estas unidades económicas que se crearon, pero entendiendo el contexto en el cual se crearon, ¿sí? Entonces, ahí nosotros hablamos de que necesitamos plantear una formalización más disruptiva, ¿sí?, pero con incentivos, ¿sí? Y ahí el incentivo para nosotros, y creo que ahí hay, digamos, varios ejes, ¿verdad? Pero uno de los principales incentivos tiene que ver con el acceso a financiamiento, ¿sí?, acceso a financiación. O sea, a nosotros en época de pandemia, cuando estábamos ayudando con el tema del FOGAPI, nosotros tenemos también justamente una unidad que ayuda a los emprendedores a presentar sus carpetas, ¿sí?, para diferentes entes financieros. O sea, que analizamos su pedido. Ahí recién la gente empezó a entender, espera, yo quiero pedir, no sé, yo vendo 100 millones al mes, pero mi contador, para que yo no pague tanto IVA, me hace figurar más 20, ¿verdad? Pero ¿cómo si yo vendo 100? ¿Por qué no puedo acceder a un crédito de 100? Y porque haces parecer solamente 20. Entonces, ahí empezaron a entender, pero acá es importante estar formalizado, ¿verdad? Para poder acceder a esto, que es una de las principales trabas o las dificultades, que es acceder al financiamiento, ¿sí? Y ahí es donde también tenemos que trabajar, y algo que venimos hablando ya hace mucho tiempo con el Viceministerio de MIPYMES, y también estamos hablando con entidades financieras, que necesitamos generar condiciones también para que sea un incentivo para las entidades financieras poder mirarle a la MIPYME como un cliente que sea también algo atractivo y de alguna manera rentable, ¿sí? ¿Y hay alternativas en ese sentido? Hay alternativas. ¿Que están analizando? Sí, ¿verdad? Sí, hay alternativas. Algo que siempre hablábamos un poco en época principalmente del FOGAPI, tiene que ver con ciertas, el marco regulatorio en torno a ciertas predisposiciones que tiene el BCP, por ejemplo, en torno a, no sé, las previsiones que tienen que hacer los bancos que otorgan a MIPYMES, cambiar un poco ahí o revisar un poco ese marco legal para que sea realmente también, porque las entidades financieras hoy que tienen el FOGAPI, porque sigue existiendo eso, no les interesa mucho, digamos, poder entregar ese crédito, ¿verdad?, como producto, porque tiene un costo de adquisición alto, ¿verdad? También de parte del emprendedor muchas veces implica un esfuerzo de poder tener todo en regla, y entonces ahí es donde nosotros necesitamos decir, bueno, bravo, ¿qué podemos hacer para que esto fluya mucho más? Y entender, y eso es algo que me parece clave, movernos a través de incentivos, ¿sí? Por eso nosotros hablamos mucho de apertura de mercados. Tenemos un ejemplo concreto. En la ciudad de Concepción hicimos un estudio, ¿sí?, del estadio de formalización en las empresas, y a nivel país hay un 35% de las empresas que están formalizadas, en este caso formalización básica, RUC, ¿sí? Hicimos en el 2021 un estudio donde nos dio el resultado en que en Concepción un 75% tenía RUC.
Y a nosotros nos llamó muchísimo la atención. ¿Pero qué pasaba? Claro, justamente se están instalando grandes industrias en ese departamento y esas industrias piden factura, ¿sí? O sea, entonces, claro, ahí Se en el ven sentido de decir, obligados. me voy a Sí. formalizar, voy a tener mi RUC porque hay un mercado al cual yo puedo acceder, ¿sí? Entonces, y ahí es donde la gente, no sé, tuvimos reunión, me acuerdo, con el gremio de taxistas, que hoy la mayoría ya tiene factura, en ese momento no tenían factura, porque claro, hay un incentivo. Entonces,